Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Continuando con lo que es el diplomado en auxiliar en fisioterapia, hoy día vamos a presentarles lo que es el tema de abordaje fisioterapéutico en enfermedades neurológicas, ¿no? Igual es la continuación de la clase anterior. Vamos a compartir pantalla. Bueno, básicamente al referirnos a rehabilitación de lesiones nerviosas, lo importante va a ser considerar el concepto de lo que es este tipo de enfermedades, este tipo de patologías, ¿no? Nosotros vamos a poder darnos cuenta de que hay una serie de características, ¿no? Dentro de la fisiología del ser humano, sobre todo la fisiología de índole nerviosa, la cual se basa pues en aplicación de métodos de diferente índole para poder abordar sobre las enfermedades, en este caso neurológicas, ¿no? Vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo se va a tener en cuenta la parte del abordaje terapéutico, porque es en base a lo que respecta la parte metodológica, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros hacemos un abordaje terapéutico para lesiones de índole pues traumática, de índole fisiológica, definitivamente nosotros tocamos el punto específico de evaluar, ¿no? La evaluación forma parte fundamental de nuestro tratamiento, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros abordamos estas lesiones de alta complejidad, que son lesiones nerviosas, implica también conocer acerca de la metodología, ¿no? De las características intrínsecas de lo que es las enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Las lesiones neurológicas a partir de patologías, a partir de enfermedades degenerativas, todas tienen un origen y también van a tener pues un desarrollo, el cual en muchos casos va a ser irreversible, por lo cual tenemos que abordar con la intención de manejar la situación hasta un punto de mantenimiento, es decir, se utiliza más que nada para el mantenimiento neurofuncional que se ejecutará. Principalmente acá debemos considerar mucho este tipo de lesiones y también tiene mucho que ver con la manera de cómo va a responder, ¿no? Conceptos como la plasticidad cerebral se ven muy ahondados en este tema, ¿no? ¿Qué capacidad va a tener el sistema nervioso para poder desarrollar, digamos, nuevas conexiones que ayudarán a reemplazar las funciones que han sido deterioradas, en este caso, pues con la lesión, ¿no? Por eso requerimos que sea una evaluación muy pertinente por parte del profesional, ¿no? Que sea aparte de ello un esquema de tratamiento adecuado en la cual se base pues en lo que son los conceptos del sistema nervioso, los conceptos de la fisiología, de la neurofisiología, que es mucho más importante de este aspecto, ¿no? Básicamente consideramos acá la parte de lesiones nerviosas, ¿no? Toda aquella lesión que se encuentra, digamos, afectando lo que es parte de nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros considerar acá, dentro del esquema de tratamiento, pues, todo lo referente al aspecto, pues, intrínseco. Encontrar lo que vendría a ser la conexión que hay con la plastificación cerebral y con lo que es el abordaje para ayudarle al paciente a integrar sus objetivos, ¿no? Va a estar bien planteado objetivos primarios y objetivos a largo periodo, secundarios, de los cuales nuestra intención es darle la mayor independencia posible al paciente, ¿no? Bueno, básicamente tenemos acá, por ejemplo, una imagen en la cual podemos ver Stephen Harwin, ¿no? Uno de los pacientes íconos de enfermedades nerviosas centrales, sufrió de esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Básicamente una enfermedad, una polineuropatía periférica, que implica una disfunción en todo lo que es las estructuras de los miembros superiores e inferiores, se deteriora poco a poco, ¿no? Es uno de los símbolos en sí de lo que es la fisioterapia neurológica. ¿Por qué? Porque a él lo abordaron, ¿no? Lo abordaron de una manera metodológica en la cual se vio realmente uno de los primeros casos más famosos, sonados de ELA, ¿no? Con lo cual se tuvo mucho conocimiento acerca del desarrollo de esta misma enfermedad, ¿no? Y es ícono también justamente de lo que respecta al abordaje terapéutico mediante métodos terapéuticos, ¿no? Básicamente, al hablar de las características de los patrones clínicos del LELA, por ejemplo, decimos, significa
esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Un término determinado, vale la redundancia, por Charcot en 1869, ¿no? Básicamente acá se trata de un daño a nivel de una estructura conocida como la motoneurona cortical, ¿no? Vamos a decir también relacionado con áreas, como por ejemplo la misma corteza cerebral, ¿no? Los pares craneales que circunscriben a este, digamos, recorrido de la neurona, la motoneurona, luego la sustancia medular, así como también el haz piramidal que se va a encontrar en el tracto córtico espinal, va a ser el recorrido que va a tener, pues, lo que es la vía que da relación a la afección que tiene, pues, esta patología, ¿no? La famosa MP, ¿no? Atrofia muscular progresiva, ¿no? O también conocida como enfermedad de Aran, 1950, fue determinada también Duchenne en 1847. ¿No? Generalmente las que se vienen alterando son las neuronas que pertenecen al asta anterior medular, ¿no? Lo cual implica que haya pues un problema a nivel de estructuras que van a ser muy, muy relacionadas con la fisiología, también estructuras con la respiración como la zona vulvar, ¿no? Por eso le dicen acá parálisis vulvar progresiva, ¿no? Generalmente se da a nivel de los núcleos vulvares, ¿no? Núcleos importantes que se activan junto con lo que es la zona de la respiración, ¿no? Del bulbo raquídeo, y que pueden estar representados por BPP, ¿no? Es parálisis vulvar progresiva, ¿no? Entonces, básicamente tenemos ahí las curiosidades de Lela, consideramos también que se llama enfermedad de Lowe, ¿no? Lowe Geni. El Día Mundial 21 de junio, incidencia en España, uno de cada 3 casos de pacientes van al neurólogo, ¿no? Va a variar esto, de acuerdo a cómo evolucione también, porque es una enfermedad que generalmente afecta al miembro inferior, empieza a afectar al miembro inferior, pero luego puede llegar pues a tener un mejor diagnóstico si que se aborda a tiempo, ¿no? Generalmente empieza con bastante debilidad del paciente, contracturas constantes, disfunciones musculares, pérdida de rango articular, disfunción para ejecutar la marcha adecuadamente, ¿no? Se da a partir, pues, de características específicas que muchas veces han tenido cierta cuota digamos, de misterio, porque no se ha podido determinar el por qué en sí se produce, ¿no? Ha sido como una etiología todavía en estudio para lo que es el proceso de la ELA, ¿no? Dicen algunos especialistas que se debe al factor climático, el factor hereditario, hay factores genéticos, factores, digamos, vivenciales, algunos hablan sobre factor climático, ¿no? Según esto dice que algunas personas que viven en mayor calor están más expuestas, ¿no? Pero esto, como les digo, son teorías que siguen siendo base del estudio que se va a realizar, ¿no? Realmente es bastante interesante, ¿no? En cuanto a datos estadísticos, se puede decir que la prevalencia de 2 a 5 por 100.000, la proporción de 2 hombres por una mujer, mayor cantidad de los varones. La edad generalmente se da en la edad de adulto mayor, ¿no? Aunque realmente, como les digo, en cada regla siempre se rompe por algún lado. Acá, en este caso de enfermedades neurológicas, es más, digamos, más orientado hacia un factor desconocido aún, pero sí, por experiencia propia, he podido ver que le da a pacientes bastante jóvenes, ¿no? Teníamos unos años atrás una paciente de 30 años que tenía ELA, y también justamente Stephen Hawking le comenzó a desarrollar cuando era muy joven, o sea, realmente no se puede decir al 100% que son adultos los que sufren, adultos mayores, para nada, porque todavía hay ciertos aspectos que tienen que terminar por estudiarse bien, por ubicar, en este caso, pues, estadísticas de enfermedades a nivel mundial, ¿no? Entonces tiene que haber pues ahí todavía un estudio más profundo para determinar el porqué. Todavía hay una etiología desconocida, ¿no? Como les había mencionado, a este nivel de etiología desconocida, se puede decir de que hay teorías, ¿no? Una teoría como por ejemplo la teoría tóxica metabólica, ¿no? La habla sobre estadios de toxicidad en el cuerpo, puede ocasionarle problemas al paciente, como materiales como el plomo, como el arsénico, ¿no? Puede ser una predisposición hereditaria también, ¿no? Un trauma isquémico también, una inflamación, antecedentes poliomielitis también podría darse en este caso, a nivel de lo que es la parte ocupacional del post-trauma, también músculo más usado, en algunos casos se puede dar factor desencadenante, ¿no? Vamos a tener en cuenta que va a ser un factor que va
inducir hacia la característica más próxima de los síntomas, ¿no? Por eso va a variar en ese aspecto. ¿Cómo se da esta anatomía fisiopatológica o patológica, justamente, ¿no? Ahí observamos la vía córtico-espinal a nivel de la primera y segunda motoneurona, el nivel cervical, luego va a anexarse al nivel vulvar, bulbo raquídeo entre los pares 10, 11 y 12, ¿no? Vía espinocerebelosa, es decir, la vía que va desde la médula espinal hasta el cerebelo, ¿no? A nivel del asta anterior y la corteza cerebral frontal también. O sea, a este nivel se encuentra la fisiopatología, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta de repente que tenga? ¿Una pregunta? Por ahí preguntan qué significa ELA, significa esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, básicamente consideramos mucho lo que vendría a ser la forma como afecta directamente a los miembros superiores, ¿no? A los miembros inferiores, de qué manera va a producir esto, ¿no? Va a poder presentarse por zonas afectando, puede ser zonas mixtas, puede haber zonas donde puede haber más atrofia muscular, ¿no? Progresivamente puede ser que se vaya atrofiando el músculo, puede sentirse débil el paciente, en algunas zonas contracturadas, en algunas zonas con dolor, ¿no? Va a faltarle como el aire, entonces son características intrínsecas del ELA, ¿no? Tanto miembros superiores como miembros inferiores. Hay una teoría que habla de que hay mayor predisposición por parte, pues, de este ELA de afectar estructuras que son más relacionadas con miembro inferior, ¿no? Algunas teorías hablan justamente que en realidad viene de la misma familia de la poliomielitis, ¿no? En la cual afecta a miembros inferiores por predilección y pues en este caso se ve afectados los músculos también, ¿no? Factores que producen una postración, ¿no? En este caso el ELA podría darse, incluso podría ocasionar daños más graves a nivel del sistema respiratorio, porque recordemos que afecta zona vulvar, zona de la respiración, ¿no? Sin embargo, debemos considerar de que es una enfermedad que tiene tendencia, digamos, a orientarse hacia la mejoría, ¿no? A pesar de que presente estas características tan nefastas, hay buenos diagnósticos de ELA, ¿no? Por experiencia propia me tocó la oportunidad de poder abordar una paciente de 30 años con ELA. Estuvo caminando en poco tiempo ya, pero sin embargo, hay también un estudio que menciona que podría la enfermedad repercutir nuevamente años después o volver a renacer, ¿no? Eso es algo lamentable porque realmente el paciente ya se sentiría pues demasiado frustrado, igualmente para el equipo multidisciplinario, ¿no? En este caso, como les digo, va a ser muy importante acá la buena evaluación, ¿no? La evaluación constante. Acá encontramos también lo que es la parálisis vulvar progresiva, ¿no? Básicamente, ¿por qué parálisis vulvar? Porque acá específicamente va a generar que haya, pues, poco a poco, ¿no? Un proceso de deterioro de los músculos, ¿no? Lo que se llama justamente una parálisis progresiva, ¿no? Una atrofia a nivel de la lengua, va a haber disártria, igualmente a nivel orbicular de los labios, una voz afectada o conocida como escandida, intingible, igualmente también va a afectarle poco a poco a los miembros inferiores, ¿no? Le va a ocasionar un daño directamente y esto generará que muchas veces ya no puedan ejecutar contracciones para desarrollar la actividad de la marcha, ¿no? Esto es algo importante porque realmente caracteriza mucho a Lela, ¿no? Y durante varios años he hecho estudios para ver si realmente las ayudas biomecánicas le pueden ayudar, ¿no? Las ayudas biomecánicas. Pero sin embargo, lo que se sabe en sí es que es un proceso, ¿no? Un proceso que va adquiriendo mayor énfasis en cuanto a lo que es los estudios clínicos que mencionan justamente de que posiblemente sea un problema viral, ¿no? Este virus que afecta parte del sistema nervioso se instaura, desarrolla, nuevamente se da en convalecencia, muy semejante al proceso que lleva, ¿no?
Sin embargo, como les digo, esto no asegura de que estos pacientes que hayan tenido anteriormente ya no puedan tener, ¿no? Hay todo un proceso fisiopatológico que sí se va a realizar de todas maneras y por ende se puede decir de que el paciente que está con ELA y logra mejorar el cuadro agudo en este caso, podría también, en este caso, tendría que trabajarse a partir de que se proyecte a mejorar la condición de vida para evitar que haya una recaída, ¿no? Esa es la parte importante de lo que se menciona del ELA. Ahí encontramos esclerosis lateral amiotrófica, lesión de la motoneurona superior e inferior, ¿no? Igualmente acá, ¿qué características va a considerarse mucho? Asimetría de la lesión, de hecho que sí, hiperreflexia, ¿no? Va a haber hiperreflexia de miembros inferiores, ¿no? Paraplegia espástica podría haber realmente complicada esta situación, pues acá habría pues una característica muy importante. Lamentablemente, pues sería pues complejo porque realmente esto dificultaría las funciones, en este caso en el abordaje terapéutico, ya que exacerbaría los reflejos que se tienen en cuanto pues a lo que vendría a ser la parte motora, ¿no? Los reflejos como la hiperreflexia aumenta el tono exageradamente, aumenta el tono tanto que genera pues un signo de la rueda dentada, implica que haya mucha rigidez muscular, ¿no? En algunos casos llega a un punto extremo de opistótonos, ¿no? En el cual hay contracciones constantes y muy grandes. Entonces, generalmente, para nosotros lograr abordarlo, tendríamos que aplicar varias metodologías. Primero, inhibir, es decir, regular el tono, después posicionar y finalmente hacer la terapia mediante kinésica, ¿no? En unos casos, aplicación de agente físico se puede aplicar, ¿no? Como te menciono, por la naturaleza por la naturaleza todavía desconocida del origen, de la patología, se han visto resultados buenos realmente aplicando agentes físicos. De hecho que tenemos que considerar una modulación, ¿no? Previamente a ello, ¿no? Porque es importante que podamos ver todo punto de vista, todo abordaje, ¿no? Nada se descarta, se tiene en cuenta mucho para poder abordarlo, para poder mejorar o sostener pues una mejoría, ¿no? Entonces, por ello es necesario tratar de considerar conceptos importantes a nivel de lo que vendría a ser la fisioterapia a este nivel, paraplegias espásticas, fasciculaciones, fibrilaciones, básicamente también la parálisis flácida que va a tener una duración 6 a 8 meses, es una primera etapa, ¿no? Entonces necesitamos ver y manifestar que el desarrollo en sí del tratamiento va a ser a la par con las etapas en las cuales se esté realizando este proceso fisiopatológico, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, un pequeño videito en el cual vamos a poder observar pacientes con esclerosis lateral, cómo se va a abordar en ellos, qué es lo que vamos a trabajar específicamente. Como les menciono, la parte de lo que es el abordaje terapéutico va a deberse mucho realmente a tener un buen diagnóstico, una buena previa para trabajar, ¿no? De hecho, que va a haber factores como la atrofia muscular, miembros superiores, en manos, depresión, ansiedad, psiquis intactos salvo lesiones prefrontales, que puede haber un daño ese nivel de inflamación, los trastornos de sensibilidad y esfínteres podemos abordarlo dándole todo el estímulo necesario, ¿no? Es necesario trabajar a partir de un estímulo porque es la única forma como vamos a integrar al paciente dentro de los objetivos, ¿no? Objetivizar como uno de los objetivos tiene que ser dentro del marco de lo posible, ¿no? Tiene que ser adecuado para que podamos llegar a él, ¿no? Igualmente el siguiente tiene que ser mucho más independiente para el paciente, ¿no? Específicamente. Así que eso es lo que básicamente se busca hacer, ¿no? Esta enfermedad inició con un fuerte dolor en un brazo izquierdo, después repercutió a la muñeca, se pensó que era de pronto túnel carpiano, fuimos a médicos y no descartaron que era túnel carpiano, ya empezó una tos muy fuerte, mucho ahogo,
para un diciembre ya pensamos en hospitalizarla, nos dirigimos varias veces al seguro y en el seguro decía, no, eso es una tos severa y que pronto una inflamación de tórax. Después a ella le aparecieron unas manchas en el cuerpo, se fue a dermatología, en dermatología el médico especialmente fue el que nos dio la remisión para neurología. Anteriormente era solo a señas, adivinanzas con un cuaderno, escribir una letra, una palabra, que si le dolía algo a ella no sabíamos qué hacer, nos angustiábamos. Pero ya gracias a Dios, a la tecnología y a las personas que nos han colaborado, ya tenemos el comunicador. Y que sea una gran ayuda solamente ya que lo tiene mi esposa, sino para muchas personas más. Me gustaría que otras personas tuvieran el mismo modo de comunicación. Consejo que cualquier dolor, cualquier síntoma que las personas sientan, no se tomar simplemente un analgésico, sino recurrir y buscar ayuda. Un simple dolor de cabeza, un simple dolor de brazo, como inició mi esposa, que ay, me duele el brazo, que perdí la fuerza. No tomar, sino buscar la ayuda, porque después de que avance esto es muy tenaz. Vamos a ser positivos y vamos a luchar contra esto. Y tenemos esperanza de que pronto se consiga una cura, llegue o no llegue a mí, pero que se consiga. Y ahí estamos, los afectados que podemos, todos estamos unidos reivindicando una cura para la ELA, que se investigue. Pedimos que se investigue. El ELA es una enfermedad que afecta a las neuronas que se encargan de controlar el movimiento del sistema humano. Se localizan a nivel del cerebro, en la corteza motora prefrontal, que está delante del giro giro de Rolando, y después en todas las neuronas que se encuentran a lo largo de todo el neuroeje, en el tronco cerebral y en la médula, que son las neuronas que de ahí arrancan los nervios, que se encargan de decir cómo, cuándo y dónde debe controlarse la musculatura para un movimiento dado. La ELA destruye esas neuronas de una manera progresiva y por lo tanto es una enfermedad que sus síntomas principales van a estar siempre relacionados con el movimiento. No va a dar dolor, no va a afectar a la sensibilidad, ¿de acuerdo? Sí va a afectar al habla, sí va a afectar a la capacidad que tenemos de comunicarnos con las personas y puede afectar a mi respiración, provocando el fallecimiento de la mayoría de los pacientes por culpa de este problema respiratorio. Eso es el ELA. La esclerosis lateral amiotrófica forma parte de un grupo de enfermedades. Ese grupo de enfermedades se acuñó el término de enfermedad de motoneurona. La enfermedad de la motoneurona engloba tanto a las enfermedades que afectan únicamente a la motoneurona superior, la que está a nivel del cerebro, como a las motoneuronas que están a nivel inferior. Las del nivel inferior es lo que vendría a ser la atrofia muscular espinal. Las de arriba, las que afectan a la motoneurona superior solamente, es la esclerosis lateral primaria. Las que afectan una combinación de ambas sería la esclerosis lateral amiotrófica. Después nos queda otra forma, la parálisis bulbar progresiva, que es una afectación del tronco cerebral, de las motoneuronas del tronco cerebral, que es otra variedad de esclerosis lateral, de enfermedad de motoneurona. Después, dentro de la propia ELA, hay otro tipo de tipos, dependiendo de cómo empiece. Si empieza afectando una pierna, si empieza afectando a la mano, si empieza afectando a un hemicuerpo, si empieza afectando a la zona vulvar. Por eso hablamos de la vulvar, del slide leg, del slide arm, de la forma de Bell-Po, la forma pseudopolineurítica, y esas son, lo único que nos está diciendo es cómo ha empezado el ELA, en qué zona concreta del cuerpo humano empezó la enfermedad. Hay después variantes que son una evolución, pues pueden dar conductas peculiares, como puede ser la afectación de ambos brazos,
con lo cual el paciente esté imposibilitado para mover los brazos y sin embargo se pueden mover las piernas. Es una variedad que se llama periplegia braquial muy rara, pero que está presente, y que le llaman woman in the barrel, o man in the barrel, el hombre en el barril, porque no puede mover los brazos o tiene limitados los movimientos de los brazos. Ahora sabemos que en realidad hay muchas variantes de ELA y por lo tanto la vida o la esperanza de vida de una persona con ELA puede variar, puede ser de meses, pero también tenemos enfermos con ELA que pueden durar bastantes años, más de 5 años. Por evolución natural tenemos ya estudios que nos lo confirman. Y todo depende de la variedad de enfermedades motoneuronal que tengamos y de cómo evoluciona esa enfermedad. Puede tener una evolución rápida o una evolución lenta. Hay casos descritos de personas infantiles y casos descritos de personas mayores de 60 años. Por lo tanto, no podemos hablar ya de esa definición tan encasillada de 60 años, mala evolución. En cuanto a las causas de la enfermedad, sabemos que hay una predisposición genética. Cada vez conocemos más genes que están implicados en la aparición de la enfermedad. El primero que se conoció fue el SOD1, un gen que está relacionado con el metabolismo de la neurona. Pero también sabemos que hay otros genes implicados y que pueden aparecer más. Ahora, cómo estos genes provocan la enfermedad lo desconocemos. También sabemos que hay factores externos que influyen sobre esa persona, como ese código genético, que favorecen también la aparición de la enfermedad. No sabemos si es un daño a nivel de genoma humano, de proteínas, de síntesis de proteína o del metabolismo de la célula, o si es un conjunto de todo lo que acaba provocando la enfermedad de la motoneurona. Bueno, básicamente cuando nos referimos pues a todas las características que mencionan, ¿no? Se refiere a un daño global, ¿no? Un daño que va a ser adherido a lo que es un sistema de reestructuración cerebral como es la plastificación del cerebro y que para ello nosotros tenemos que estar preparados para abordarlo mediante metodología, ¿no? Entonces, básicamente tenemos acá el diagnóstico, se puede decir, una evaluación clínica, dependiendo mucho de de la forma como se puede evaluar, si es una biopsia, si es un diagnóstico por imágenes, si es una evaluación clínica basada principalmente en estudios a nivel de lo que es los diferentes diagnósticos funcionales, a nivel del movimiento, funcionabilidad, activación neuronal, o lo que es la evaluación de cada los segmentos medulares. Se ve afectado lo que es miembro inferior, la actividad refleja. Después también se ve afectado lo que es aspectos como, por ejemplo, los músculos, ¿no? Dentro de ello vemos los síntomas y el control. Debilidad, por ejemplo, va a tener dificultad para mantener la fuerza el paciente, para controlar rangos articulares, puede haber deformidades de acuerdo a que puede haber también a este nivel patologías como el ELA mismo, que puede ocasionar bastante debilidad dentro del sistema musculoesquelético, ¿no? Así como también dolor, en algunos casos no, por ejemplo, mencionaban justamente de que el dolor es una característica en sí bastante ambigua, en este caso no siempre se da, ¿no? Pero sin embargo, en etapas en las cuales ya hay, pues, digamos, una tendencia a una atrofia excesiva, ¿no? Y hay problemas en la parte respiratoria, en la parte de rigidez del diafragma, ¿no? El paciente va a asumir ciertamente molestias, pero definitivamente ya son etapas en las cuales hay mucho avance por parte de la enfermedad. Por ello, se trata de abordar previamente para evitar que vaya a haber un daño mayor en el nivel vulvar, en la zona relacionada con los centros nerviosos, centros de cantera neuronal de la respiración, ¿no? En ese aspecto es importante mencionar, ¿no? Esa parte. Sobre todo cuando hablamos nosotros también de problemas de disnea, ¿no? Problemas en la respiración, básicamente puede haber un cuello debilitado acá, ¿no? La dificultad para respirar va a ser notoria, en este caso casi 60%, se requiere también trabajar la fisioterapia respiratoria, ¿no? Dentro de lo que es las medidas que se van a tomar para abordarlo. Disfagia, ¿no? Se puede dar un 58%, disarte 65%, hay problemas para poder pronunciar. Igualmente también lo que es el temblor al deambular, desequilibrio, va a haber problemas en cuanto a lo que respecta la parte principalmente relacionada con la marcha, va a haber muchos problemas en cuanto a la parte relacionada también con la parte del esquema corporal, esquema funcional, ¿no? El esquema corporal va a ser muy alterado, ¿no? En este caso,
el paciente al no poder equilibrarse, al no poder mantener una estabilidad adecuada, al no poder mantener de repente esa funcionabilidad que normalmente la tenía previamente a la parte, digamos, que se ha afectado directamente al daño en la motoneurona. Entonces, acá va a haber mucha dificultad, el paciente va a perder de repente hasta su base de sustentación, no va a ser adecuada, ¿no? Para ello nosotros tenemos que abordarlo mediante metodología que le permita al paciente poder reestructurar nuevamente su propio esquema corporal, su fuerza, su estabilidad, ¿no? Por ello aparecen los métodos, ¿no? Los métodos que, como sabemos, son un grupo de conceptos teóricos fisiológicos combinados con técnicas para abordar mediante, pues, ejercicios, mediante, pues, actividad funcional, mediante activación de la fuerza, mediante lo que vendría a ser una actividad integral dentro de ella, una actividad que permita al mismo tiempo, pues, ayudar al paciente a tener funcionabilidad, ¿no? Dentro de lo que es la parte de las actividades normales como la marcha, ¿no? Específicamente también le ayudará mucho a manejar la parte de lo que es el aspecto propioceptivo, ¿no? El aspecto funcional, ¿no? Propioceptivo relacionamos lo que es mucho la relación que tiene con lo que es las articulaciones, el esquema corporal, ¿no? Principalmente lo que es la parte de manejar el aspecto voluntario e inhibir lo que es la actividad refleja, que es la que muchas veces se produce debido en sí al daño a nivel del sistema, ¿no? El sistema nervioso. Eso es básicamente lo que se trata de inducir, ¿no? Mediante la rehabilitación, ¿no? Se trata de que haya, pues, una tendencia a recuperar nuevamente estas funcionalidades que normalmente se hacían, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una foto, ¿no? De una persona que es, digamos, está con él, ya no puede controlar bien los músculos de la respiración y digestivo, entonces le dan, miren, con un champán o una botella le dan su cervecita o ¿no? Su traguito. Es como una forma prácticamente digamos, parece la imagen graciosa, ¿no? Pero, sin embargo, es una fase bastante dramática, ¿no? Por experiencia les cuento que sí hemos tenido pacientes que estaban en esta situación, ¿no? Incluso en etapas finales en las cuales ya el paciente fallecía, era bastante triste, ¿no? Cumplir sus últimos deseos, decía, ¿no? Pero realmente es algo que se da, ¿no? Si es que no se controla a tiempo, si es que vuelve a repercutir, si es que el paciente, digamos, vuelve a recaer, porque sí puede volver a recaer, eso está definido, está comprobado que realmente el ELA vuelve a darle a las personas, ¿no? Entonces, definitivamente es necesario que se tome bastante interés en los colegas en estudiarlo, en conocer más acerca de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? En darse cuenta de que es una patología bastante seria, bastante poco se conocía de ella, ¿no? Concientizar de que realmente haya una manera de poder mejorar la calidad de vida de todas estas personas que la padecen, ¿no? Igualmente, los factores que le van a ocasionar daño, o en este caso al paciente, le ocasionarán, pues, este caso, pues, tendencia a la ansiedad, a la depresión, ¿no? Le ocasionarán daño, problemas para que pueda desarrollar, digamos, las posturas, pues le puede producir, en este caso, una úlcera por presión, ¿no? De repente podría generar también problemas a nivel de la evacuación, ¿no? Sistema urinario, cansancio. En realidad es todo un proceso en el cual deteriora, digamos, el estilo de vida del paciente, ¿no? Entonces, vemos acá la úlcera por presión, por la mala postura, por la rigidez de los músculos, por la afección que tiene, pues, a un sistema que se viene deteriorando poco a poco, ¿no? El paciente va a decaer, pero realmente va a ser muy, muy lamentable porque el paciente va a ir perdiendo peso, va a ir perdiendo musculatura, fibra, ¿no? Y va quedándose bastante delicado. Igualmente acá tenemos algunos síntomas y que se puede observar, como por ejemplo las contracturas musculares, ¿no? Constipación por inactividad y mala dieta, fibras o laxantes, úlceras oculares también, no parpadeo, en algunos casos tiene parálisis del párpado, entonces tiene problemas en esas características, ¿no? Se puede ver en el paciente. Pronóstico realmente es variado, ¿no? Va a variar de 2 a 3 hasta 15 años de vida, ¿no? Puede haber mesetas, como te menciono, renivelación neuronal,
¿no? Vulvar es el más violento en meses nada más, ¿no? ¿Por qué más violento? Porque afecta el sistema respiratorio, se va rápido el paciente, lamentablemente. Pseudo, igualmente también pseudolineurítico, que puede ser más de 15 años, ¿no? Un factor bastante deteriorante, al paciente lo va deteriorando poco a poco la misma patología, hasta afectar el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, todos fallecen lamentablemente por parálisis diafragmática, ¿no? Y control vulvar. Lamentablemente son áreas muy relacionadas con la respiración, por ello es que lamentablemente fallecen los pacientes en esta etapa. Tratamiento a nivel médico, siempre va a recomendar lo que es medicamento, medicamentoso, traqueotomía también, si es que es necesario, el paciente tiene que estar con aparatología terapéutica, ¿no? Terapia física que definitivamente nos ayudará a visualizar cómo se va a abordar mucho mejor. Nosotros como profesionales de salud, terapeuta físico, definitivamente tenemos que buscar la forma, ¿no? Tratar de implementar lo que vendría a ser nuevos métodos, abordaje, bien planteando los objetivos sobre ello, ¿no? Las células madre, por ejemplo, también son una opción muy importante, ¿no? Para regenerar lo que es el sistema nervioso, pero definitivamente esto todavía está en estudios, ¿no? De hecho que en un futuro será mucho más accesible trabajar con células madres, de hecho que sí, ¿no? Lo importante es saber que tenemos una esperanza para este paciente, mediante la tecnología, mediante la parte del abordaje médico, terapéutico, todos somos un equipo útil, multidisciplinario, ¿no? Objetivo principal a este nivel se puede ser mantener la mayor independencia del paciente, por poca que ésta sea, por ello hay que mantenerlo en sus actividades de la vida diaria, de trabajo, y mayor tiempo posible, ¿no? Importante evitar que se canse, la fatiga, ¿no? Eh, Porque definitivamente hay estudios que han demostrado que acelera el proceso degenerativo, ¿no? Entonces, acá tenemos en cuenta mucho ello, ¿no? Entonces, como les menciono, importante trabajar la fisioterapia, ¿no? No cansar al paciente, no contribuir con que aumente el riesgo con el ELA, necesitamos tratar de mitigar, ¿no? Ayudarle al paciente a que tenga más independencia, pero sea de una manera, pues, lenta, en la cual se trabaje todo lo que requiere, propiocepción, fuerza, equilibrio, desplazamiento, sensorial también, ¿no? Entonces, va acompañado de una actividad funcional estructural bien planteada, ¿no? Para ello los esquemas nos ayudan, los esquemas de tratamiento, nos ayudan a mejorar mediante, pues, justamente estos abordajes, ¿no? Entonces, es importante esa parte. La evaluación que se hace constantemente, ¿no? Es una evaluación que tiene como puntos importantes lo que es la parte del equipo multidisciplinario, ¿no? El test muscular, por ejemplo, es parte de ello, el test articular, ¿no? Test de sensibilidad, trofismo muscular, ¿no? Evaluamos la piel, evaluamos la coordinación, la neuromotricidad también, la actividad de la vida diaria para poder abordar junto a los colegas de terapia ocupacional, ¿no? La parte del lenguaje psicológico, la parte psiquiátrica, de hecho que sí. Funcionalmente todo se va a estructurar para que pueda llevar a cabo, pues, un tratamiento adecuado, ¿no? Necesitamos, pues, tener en cuenta que es un equipo global el que se trata, un paciente integral, es holístico el tratamiento, para decir, todo se ve completo, ¿no? Evaluamos bien cada punto que le permitirá al paciente tener éxito, ¿no? Durante el abordaje terapéutico físico. Ahí el abordaje terapéutico es definitivamente parte de cómo se ha trabajado, ¿no? La parte de lo que es funcional del paciente le va a ayudar mucho, sobre todo en que nosotros vamos a visualizar, ¿no? Una mejor, en este caso, resultados dentro del tratamiento terapéutico. Vamos a ver un poquito más de la parte que estamos viendo, de la parte de la entrevista que estamos haciendo ahí. Contar lo de la pérdida de masa muscular y la atrofia en las manos. En la mano, poco a poco, va perdiendo masa y la atrofia. La señal que yo doy a los dedos no responde. Yo quiero ahora
levantar el dedo y no me viene. O sea que en algún lado la señal se vuelve a desarrollar. Y cada vez la mano se atrofia más. No. ¿Y esa atrofia la notas también en el antebrazo En todo el brazo, hasta hombro. El hombro no puede ya subir. O sea que poco a poco. Y lo que sí se mantienen son las articulaciones, sus movimientos incontrolados de los nervios, ¿Los tienes siempre o siempre permanentemente? Por la noche también. Siempre, piernas y manos. Eso está permanente. Eso no para. ¿Y en las piernas sientes lo mismo? En la pierna también siento ese como si fueran calambres suaves, pero a ver, se nota más a simple vista que no dan dolor. O sea, se aprecian, si lo ves, está permanentemente papa. Ahí da. Pues también se atrofia la boca. Ya actualmente tengo logopeda para tratar de mantener, pero el tema sigue avanzando. Para comer hay dificultad porque la lengua no recorre bien la boca y para masticar también hay problemas. Y las comidas ya tienen que ser controladas 100% por el tema de evitar atragantamiento, que es otra consecuencia de el beber, controlar con un apagito poco a poco. Y bueno, pero A la hora de hacer caca, sin problema. no, eso es normal, lo reciente piscada bien, todo bien, dormir bien, no hay dolor ninguno, pero ya, por ejemplo, acostado, no soy capaz de girar, entonces hay un problema que ya está surgiendo, que es el estar mucho tiempo en una posición, ya que pueden surgir edemas o úlceras. Entonces ya hay que empezar a cambiar de posturas constantemente. Los síntomas típicos de la ELA siempre están referidos al sistema motor. Por lo tanto, la debilidad o la imposibilidad para hacer un movimiento es lo que nos va a llamar la atención del paciente. Generalmente suelen ser dificultades a nivel de extremidad superior, de la mano o del hombro. Entonces el paciente lo que nos va a relatar es dificultad para abrir botellas, dificultad para abotonarse, para subir la cremallera. También nos puede contar un cuadro como si fuese una debilidad del miembro inferior, que camina tropezando, que cae, que no es capaz de subir bien las escaleras, o que bajando se cae, porque la pierna le falta. Pero también puede venir porque habla mal, o porque tiene problemas para tragar, porque está afectada la musculatura vulvar y el paciente tiene esos dos síntomas cardinales, la disartria y la disfagia. Cuando exploramos al paciente, lo que vamos a encontrar son datos de combinación del daño en la motoneurona superior y del daño en la motoneurona inferior. Cuando es daño de la motoneurona inferior, los datos que vamos a encontrar es reflejos muy vivos. Cuando lo exploramos con el martillo de reflejos
vamos a tener reflejos muy vivos. Y otros datos más específicos como el cutáneo plantar extensor que no vienen a cuento. Pero lo más llamativo de toda la exploración es que vemos a un paciente que ha perdido masa muscular por grupos musculares y que si te fijas bien, verás que hay contracciones de fascículos espontáneos o dándole un poquito, percutiendo un poco en ellos, aparece. Es lo que se llaman las fasciculaciones. Y eso es muy típico del daño de la motoneurona inferior. En la lengua da una imagen típica. Ves una lengua que un lado está atrofiado y que tiene unos movimientos que llamamos en saco de gusanos. Es como si fuese un saco que por dentro está lleno de gusanos y en la superficie estamos viendo cómo ondula esos movimientos de manera espontánea. Esos son datos muy sugerentes o que ya te deben hacer sospechar en que nos encontramos ante una enfermedad de motoneurona. Hay un tipo de ELA que se asocia con un problema a nivel del deterioro cognitivo a nivel superior. Es lo que llamamos demencia frontotemporal. Hay pacientes que combinan datos de esclerosis lateral amiotrófica y de demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es una demencia que aparece sobre los 60 años, que se caracteriza por trastornos de la conducta y del comportamiento. También puede debutar como un trastorno del lenguaje, no de la palabra, del hablar, sino de la estructura del lenguaje, que se daña. Y pueden aparecer juntas. Generalmente estos pacientes suelen tener un defecto genético común. Estos pacientes es un subgrupo especial de la ELA y es un conjunto de síntomas muy específico de la misma. Se han visto otras asociaciones más peculiares también, pero esta es la más llamativa dentro de ese conjunto raro de combinaciones de la ELA. Al principio, las consecuencias no se apreciaban. Hace un año y pico para acá es donde ha empezado a la ELA a dar a enseñar verdaderamente lo que es la ELA. Se me ha ido primero las piernas atrofiando, con lo cual tuve varias caídas. A continuación, la fuerza de las manos, que actualmente ya prácticamente no agarran nada. Y actualmente estoy perdiendo el habla y también afectando a la respiración. Es muy típico que estos pacientes no tengan afectación de los movimientos de los ojos. Es muy raro que un paciente con ELA no se pueda expresar a través de la vista o del movimiento de los ojos. El tema más importante es la afectación de la musculatura respiratoria. Estos pacientes, por culpa de la ELA, cada vez tienen menos fuerza o tienen que realizar un esfuerzo mayor para respirar. Por eso es muy importante en el momento en que se diagnostica ELA hacer muy bien los ejercicios de fisioterapia respiratoria que aconsejan desde los servicios de rehabilitación y ponerse en manos de los neumólogos para buscar las formas más adecuadas para evitar procesos y invocar a una mejoría en la calidad de vida del paciente. Bueno, como habíamos visto en el video, las características que tiene el paciente con ELA, pues alteraciones en el habla, alteraciones respiratorias, empieza en los miembros inferiores, comienza con la enfermedad de la motoneurona, afecta poco a poco y va deteriorando al paciente, ¿no? Más y más, de acuerdo a cómo evolucione la fisiopatología, ¿no? Dice que afecta la parte del lenguaje, la parte psicológica, la parte psiquiátrica, ¿no? Plan de tratamiento fisioterapéutico, ¿en sí en qué consiste? La enfermedad de la motoneurona no se ciña a reglas, así que lo que es bueno para un paciente no necesariamente lo es para otro. Es más, en el mismo paciente, en distintos momentos, los resultados no siempre son iguales. Plan de tratamiento, tenemos que considerar acá el control postural,
la parte, la kinesioterapia, o sea, el movimiento constante, fisioterapia respiratoria, obviamente, acá tenemos que aprender a trabajar la parte de lo que es la vibración, el movimiento del tórax para poder ayudarle a mejorar el drenaje postural también, la parte de evitar que el paciente pues haga úlceras por presión, ¿no? Como en el video nos muestra el paciente que por mejorar eso trató de estar movilizándose, aunque tenía dificultad para hacerlo con miembros inferiores. Cefaleas también puede ser nocturnas y matutinas, drenaje como les menciono, vibraciones, ejercicios respiratorios, respiraciones diafragmáticas, fortalecimiento abdominal. No quiere decir con esto que vamos a poner al paciente a hacer ejercicios de abdominales, obviamente, pero sí vamos a trabajar a partir de cadenas musculares, ¿no? Podemos trabajar en posición de supino, con piernas flexionadas las caderas y flexionadas rodilla, podemos trabajar por lo que es posicionamiento, reflejos tuxígeno, justamente, cuando habla muchas veces de los reflejos, se tiene que integrar para que el paciente se alinee y evite contractura de compensación. ¿No? El pretratamiento fisioterapéutico, ¿no? Utilizamos lo que es la postura, trabajamos con el paciente en una posición en bípedo, ayudamos a que pueda estabilizar bien el tronco, trabajamos coordinación, funcionabilidad durante la parte del movimiento, el desplazamiento, la actividad en gimnasio mediante la terapia también respiratoria va de la par, el tratamiento a partir de fortalecimiento, mejorar lo que es bastante la parte de propiocepción, trabajar la parte, en este caso, que ayude mucho a movilizar, a reestructurar la marcha. Igualmente también podemos trabajar en colchoneta, por ejemplo, podemos trabajar ejercicios respiratorios en colchoneta, en tarima, desde posición supino, ¿no? Trabajar, por ejemplo, la respiración mediante movilización de diafragma y también ayuda a los miembros superiores, inferiores, para trabajar diferente lo que vendría a ser el posicionamiento y la parte de la inspiración y expiración, ¿no? Durante esta actividad de abordaje terapéutico. Igualmente acá podemos trabajar con lo que es espirómetro para ir evaluando cómo va el paciente en cuanto a su respiración, las maniobras kinésicas, ¿no? Semisedente, el paciente echado, le trabajamos vibrando y movilizando fascia a nivel de la caja torácica, ayudando a que segregue pues, la parte de la flema que muchas veces obstruye lo que vendría a ser su propia respiración. Abordar desde un punto de vista holístico, ¿no? Tener en cuenta de que realmente el paciente requiere todo un sistema para abordarse. No es que de pronto yo voy a simplemente dedicarme al movimiento, ¿no? En este aspecto es bastante, digamos, poco probable que el tratamiento tenga éxito, ¿no? Más bien acá lo que tenemos que hacer nosotros es incidir mucho en lo que vendría a ser el abordaje mediante el método terapéutico, ¿no? Que se utiliza realmente para trabajarlo. Básicamente ello consideramos dentro del esquema de tratamiento, se basa mucho en evitar que el paciente tenga crisis respiratorias, ¿no? Por lo mismo que la enfermedad va a ir afectando músculo por músculo, puede ir paralizando lo que es estructuras que están relacionadas a la fascia del diafragma, dificultar la parte de la respiración y la expansión torácica también, ¿no? Es lamentable realmente. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros ayudar al paciente a que pueda llegar pues a ejecutar lo que es el acto respiratorio normal, sin dificultad, y acá se le va a dificultar, entonces trabajamos la que es la kinesioterapia, ¿no? Utilizamos las posturas, utilizamos muy bien la movilización a nivel de lo que es estructuras de la caja torácica, vibración, nuestros recursos como el taping neuromuscular, trabajamos muy bien lo que es el funcionamiento estructural a nivel de lo que es la parte de la ventilación, ¿no? Trabajamos mucho acerca del ejercicio terapéutico dentro de la estructura diafragmática, ¿no? Podemos hacer el paciente sentado, trabajar la terapia respiratoria, puede estar el paciente echado en posición, pues la cabeza elevadita, tipo semejante a una semisedestación, se puede trabajar ahí, pedir al paciente que respire. Al adulto mayor, por ejemplo, de lateral, puedo ayudar un poquito mediante la vibración, pequeños golpeteos, la parte respiratoria, ayudarle a movilizar la fascia respiratoria, ¿no? Le puedo ayudar a mi pacientito a estructurar mediante el drenaje postural las secreciones, ayudar a que vierta las secreciones, ¿no? Movilizar suavemente lo que es la parte de los músculos respiratorios, músculos pectorales, músculos intercostales,
músculos paravertebrales, músculos multífidos, músculos que están formando la estructura diafragmática, realmente movilizar y ayudar a que estos puedan dar buenos resultados. Realmente la terapia respiratoria hoy en día es muy utilizada realmente para el abordaje terapéutico del ELA. En general es muy importante trabajar con ella, ¿no? Siempre, ¿no? Vemos el espirómetro, vemos algunos ejercicios que se van a realizar. El plan de tratamiento va a consistir en estos puntos, ¿no? Reeducación del lenguaje, porque se ve que el paciente ha alterado áreas del lenguaje, en este caso, lenguaje expresivo, ¿no? De Broca, ¿no? Movilizaciones, independencia para realizar estas movilizaciones, ¿no? Aditamentos y adaptaciones que le ayudarán al paciente, por ejemplo, en los ejercicios, en el gimnasio terapéutico, la banda elástica, la pelota, la colchoneta, ¿no? Ayudas biomecánicas también, por ejemplo, podría ser un bastoncito de adultos mayores, podría ser andador, la misma silla de rueda, ¿no? Ayudas que le permitirán desplazarse al paciente desde el consultorio de fisioterapia, ¿no? Evitar el efecto de la gravedad también, definitivamente acá podría el paciente tener problemas, podría caer. Apoyo psicológico, ni hablar, eso también a la par con la familia, el mismo terapeuta físico, ayudar a que mejore esta situación vivencial del paciente, ¿no? Y le pueda permitir desarrollar la actividad vital en la cual está acostumbrado. O sea, no es importantísimo esto para el apoyo familiar y siempre tratar de objetivizar bien lo que requiere el tratamiento, el paciente, pero también tener en cuenta de que sean objetivos reales, ¿no? La idea tampoco es darle falsas esperanzas, ¿no? Hablarle de una manera adecuada, ser empático, pero sobre todo darnos cuenta de que se puede mejorar la calidad de vida, más no se va a poder curar. En algunos casos, como les vuelvo a mencionar, va a variar y va a haber muy buenos resultados, pero en lo peor de los casos el paciente va a estar al borde realmente de un colapso tremendo, ¿no? Si es que esta patología de la ELA afecta realmente a los miembros superiores e inferiores, se puede abordar, pero si afecta a la parte respiratoria, realmente va a ser todo un drama, ¿no? Entonces tenemos que saber la manera como ayudar al paciente, ¿no? De una manera, digamos, empática y poder concientizar que ELA es una enfermedad muy terrible, a la cual nos conviene como profesionales perfeccionar cada vez más el aspecto científico, el aspecto investigativo acerca de ella, ¿no? Igualmente educar y ayudar a la familia, que es algo importantísimo dentro de este factor. Plan de tratamiento fisioterapéutico, observamos, ¿no? Acá tenemos los diferentes aditivos, bastones, muletas, trípode, también tenemos acá lo que es prótesis, etcétera, etcétera, ¿no? Acá también podemos al paciente colocarlo en posición de repente supino si quiere parar para evitar la caída o que pierda el equilibrio. Trabajamos pues con un andador, la silla de ruedas, un bipedestador para el pacientito también se le puede ayudar, para ayudarle a pararse. Acá un comunicador también, así como Stephen Hawking tenía un comunicador en el cual en la computadora salía todo lo que él expresaba, ¿no? Igualmente en esta imagen también podemos ver. Entonces, trabajar a partir de eso, ¿no? De una mejoría en la calidad, que es lo que se busca. Igualmente, para el tratamiento, acá ponemos una silla para el baño, para la ducha, ¿no? Adaptada, un lápiz adaptado, ¿no? Igualmente acá para ayudar a nebulizar al paciente. Igualmente una bicicleta adaptada para el paciente, para que pueda trasladarse. Acá, por ejemplo, el niño puede pintar, ¿no? Está, digamos, en postura, pues, una postura antálgica, que no le permite hacer nada, pero acá lo hace, ¿no? Gracias a que justamente está adaptado, estas estructuras, aditamentos que le ayudan a realizar actividades que le agrada al paciente, la marcha también, reeducación de la marcha, también hay el dibujo, pues, lo que el paciente le guste, tacto fino, tacto grueso, todo se puede aplicar. Acá se puede inducir al paciente a mejorar con su calidad de vida. También ellos están en silla de ruedas muchas veces, hacen competencia, lo integran básicamente a lo que es un servicio, digamos, más allá del servicio de fisioterapia, de neurología. El paciente con sus retiros, con sus ganas de poder sobresalir, con la entusiasmo que puede mostrar siempre, va a irradiarlo y va a ayudarle a tener realmente mucha mejoría, ¿no? Mucha mejoría en cuanto a lo que vendría a ser específicamente su vida diaria, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Dentro de la fisioterapia, que pueda ayudar a mejorar esta calidad de vida de nuestros pacientitos. Bueno, vamos viendo ahí. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Antes de entrar a lo que es
enfermedades de Parkinson, algunas alteraciones que el paciente va a tener acá. Vamos a ver un pequeño videito para ver de qué se trata más o menos. Las siguientes enfermedades de Parkinson tenemos acá. ¿Alguna consultita hasta ahí? Disculpen, consultas, dudas que se tienen acerca de la esclerosis lateral amiotrófica. Por ahí de repente consultita que quieran saber. Consulta, duda que quieran. A ver, muchachos, de repente por ahí tienen duda. ¿Alguna preguntita? Despejen la duda, despejen sin problemas, vamos. ¿Alguna duda, preguntita? Sí, vamos a ver ahora un poco lo que es la enfermedad de Parkinson, también un poquito allá. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central en la que se produce una degeneración en una zona del cerebro denominada sustancia negra. Las neuronas que forman la sustancia negra son las encargadas de producir la dopamina, un neurotransmisor decisivo en el control de los movimientos voluntarios y de los ajustes posturales. Su disminución produce una alteración de la concentración y acción en el núcleo estriado, causando una descoordinación de los movimientos. El diagnóstico del Parkinson es clínico. La aparición de síntomas típicos como bradicinesia, temblores o rigidez son factores claves para diagnosticarlo. A estos se unen otras pruebas complementarias de imagen, como una resonancia magnética cerebral o un PET, que ayudarán a confirmar el diagnóstico. El tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson es básicamente farmacológico y consiste en administrar fármacos que de alguna forma lo que van a hacer es suplir el déficit de dopamina que tienen los pacientes parkinsonianos. En general, todos los pacientes con una enfermedad de Parkinson responden de forma favorable a la medicación, aunque algunos de ellos, lógicamente, presentan algún efecto secundario. Pero lo que en la mayoría de los casos conseguimos es que los pacientes puedan realizar una vida normal durante al menos 5 o 8 años. En caso de que el tratamiento farmacológico no logre controlar los síntomas del paciente durante todo el día, existe la posibilidad de abordar la enfermedad mediante la cirugía. La cirugía de la enfermedad de Parkinson consiste en introducir unos electrodos a nivel de los núcleos subtalámicos en el cerebro, ya que esta estructura anatómica está hiperactiva en la enfermedad de Parkinson. Por lo cual, al introducir un electrodo en esta estructura anatómica, se inhibiría esta hiperactividad que el núcleo subtalámico presenta y, paralelamente, el paciente mejoraría toda su sintomatología. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a repasar la enfermedad de Parkinson. Es muy importante porque es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y concretamente es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? En resumen, es una alteración, un trastorno de los movimientos progresivo que está causado por una degeneración de las neuronas productoras de dopamina, de la sustancia negra, concretamente de la pars compacta. Esto dará lugar a temblor de reposo, rigidez, problemas al iniciar movimientos o a inestabilidad postural. El tratamiento
tratamiento irá enfocado principalmente a aumentar el nivel de dopamina en el cerebro. En realidad, si somos estrictos, tendríamos que hablar de síndrome de Parkinson o parkinsonismo, es decir, de un conjunto de síntomas y signos que son los que hemos enumerado anteriormente, en forma resumida. A partir de aquí podríamos hablar de un parkinsonismo primario, del que no conocemos la causa, sería la enfermedad de Parkinson, propiamente dicha, que también podríamos llamar Parkinson idiopático o Parkinson primario, y después podríamos hablar de parkinsonismos secundarios, de los que sí se conoce la causa. Es el caso de los antipsicóticos, que funcionan bloqueando los receptores de la dopamina y pueden provocar un parkinsonismo secundario, sobre todo los antipsicóticos típicos, ¿no? Como el haloperidol. Tenemos los antagonistas del calcio, que hay algunos que pueden provocar con bastante frecuencia, como serían la flunaricina y la cinaricina. También tenemos antieméticos como la metoclopramida y en menor medida también sulpirida y la clevoprida pueden provocarlo. Estas causas farmacológicas son muy importantes porque en España, por ejemplo, pueden ser incluso la primera causa de parkinsonismo. Otras causas de parkinsonismo secundario pueden ser infecciosas, tóxicos, como por ejemplo el manganeso, cianuro, monóxido de carbono, los tumores cerebrales, traumatismos craneales repetidos, sería el parkinsonismo pugilístico, por ejemplo, también asociado a la enfermedad de Wilson, el hipoparatiroidismo, y después también tenemos otro tercer tipo de Parkinson, sería lo que llamamos parkinsonismo plus, que se asocia, que es un parkinsonismo que se asocia a otras enfermedades neurodegenerativas, como sería la enfermedad de Alzheimer, el Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Pick, la enfermedad de Huntington y otras. Y como digo, a estos se les llama parkinsonismo plus o parkinsonismo atípico, y lo que pasa es que se complica más el diagnóstico. Bueno, entonces nos centramos en la enfermedad de Parkinson o parkinsonismo primario. Ya he dicho antes que es una enfermedad neurodegenerativa, es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, es un trastorno de los movimientos progresivo y va aumentando la prevalencia con la edad. Concretamente, el 1% de la población mayor de 60 años padece de Parkinson y un 3% entre los 75 y los 84 años. Es raro en menores de 50 años y en menores de 40 años solo serían el 4 a 7% del total de casos de Parkinson. La edad media de inicio suele ser alrededor de los 55 años y es un poco más frecuente en varones, alrededor de un 55% de los casos. La causa es desconocida, aunque hay un pequeño porcentaje, alrededor de un 5% de casos, en los que la causa es genética. Está relacionada con los genes alfa-sinucleína y LRRK2, que en este caso sería un parkinsonismo hereditario autosómico dominante, y después con mutaciones en los genes Parkin, PIN1 y DJ1, que serían casos de parkinsonismo hereditario autosómico recesivo. También se habla de factores ambientales, por ejemplo, contaminantes como el MPTP, que a veces se puede ingerir de forma accidental, o a veces hay drogadictos que lo consumen con la meperidina, que es un opioide sintético y puede estar contaminado. También se habla de metales neurotóxicos, como por ejemplo el mercurio, el aluminio, cadmio, arsénico, que podrían con el paso de los años afectar. En realidad estos factores ambientales se combinarían con factores genéticos, darían situaciones subclínicas y precipitarían la enfermedad a partir de los 50 años. Bueno, vamos a ver parte de lo que es la enfermedad neurodegenerativa, el sistema extrapiramidal, como mencionan. Pérdida de la neurona en sustancia negra, principalmente acá se pierde la sustancia dopamina, que es un neurotransmisor específicamente, que va a controlar lo que vendría a ser parte del movimiento, estructura del tono muscular, funciones importantes como la dopamina como neurotransmisor, a nivel de la parte del equilibrio, la parte de la coordinación, se va a perder todo ello. La etiología, un déficit de dopamina, una disfunción de los ganglios basales, disminución de la excitabilidad de la corteza cerebral también, podría darse a este nivel. La epidemiología se dice que según la raza, el sexo, países, dicen algunos que según los países son los más industrializados, donde hay mayor cantidad. Carácter genético también podría decirse, ¿no? Básicamente va a afectar estos sistemas que hemos mencionado.
Síntomas generales: va a haber rigidez en el músculo, temblores en reposo, ¿no? Miembros superiores e inferiores, mandíbula, y en casos más avanzados puede ser en la lengua, bradicinesia o acinesia igualmente, posturas encorvadas, actitud flexora, básicamente le llaman rostro de póker, ¿no? Esta es una característica importante. Síntomas: alteraciones conductuales, cognitivas, depresión, va a haber ansiedad, trastornos cognitivos, por ejemplo, como anomia, inatención, también puede haber alteraciones del pensamiento, olvidan hechos recientes, trastornos del sueño, podría decirse que también hay, alucinaciones y psicosis también puede ser características de esta misma. Puede haber disartria, cialorrea, es decir, se le cae la sustancia, la saliva por el costado de la comisura labial, hipotonía también bajo tono de voz, hipofonía puede haber también, disminución del lenguaje corporal también, o sea, tiene un rostro fungido, ¿no? Sin expresión, micrografía, o sea, pequeño, escribe muy pequeñito, calambres al mismo tiempo de escribir, también podría decirse. Esto justamente es lo que habla, ¿no? Del tipo de presentación de la enfermedad, ¿no? Enfermedad de Parkinson, síndrome parkinsoniano, parkinsonismo, parkinsonismo plus, ¿no? Esos son los tipos que hay, pero todos tienen un diagnóstico clínico. ¿No? Habla sobre las escalas de cómo vamos a evaluar el parkinsonismo. En este caso, abordar mediante escala de Moet y Hay. Esto justamente es según estadio de 0 hasta 5, vamos a considerar que en el estadio 0, sin ningún signo de la enfermedad, en el estadio 1 vemos una enfermedad unilateral, o sea, de un solo miembro, estadio 1.5 unilateral más compromiso axial, ¿no? Es decir, a nivel del eje central del cuerpo. Estadio 2, enfermedad bilateral con problemas de equilibrio. Enfermedad 2.5, bilateral leve con recuperación durante la prueba de equilibrio. Estadio 3, bilateral leve a moderado también. Estadio 4, incapacidad severa, capaz de caminar en posición bípeda. Igualmente, acá puede hacerlo con ayuda. El estadio 5, finalmente, confinados, SDR, en cama o salvo, puede hacer la ayuda, ¿no? Confinado va a determinar mucho acá esta postura, pues el paciente va a tener dificultad realmente para poder desarrollar una marcha más independiente, mejorar lo que es la funcionabilidad. Acá vamos a tener en cuenta estas fases en las cuales se va a trabajar lo que es el compromiso unilateral. Por ejemplo, acá se va a observar que la postura es casi normal. La fase 1, marcha casi normal, o mejor dicho, normal. A nivel de lo que es la bradicinesia leve va a ser todavía, rigidez no es notoria todavía, el temblor todavía se percibe, el paciente es más independiente en este caso, el cansancio al ejercicio prolongado, ¿no? Por ejemplo, cuando realiza o ejecuta la marcha, ¿no? Más que todo acá se habla de 1.5 unilateral más compromiso axial, ¿no? Cuanto a las características que tiene el paciente, en este caso, en esta fase. Fase 2 implica es un compromiso bilateral, ¿no? La postura más rígida, protrusión, ¿no? Ligera cifosis dorsal, disminución de reflejos de defensa, casi altera lo que es su funcionabilidad, se inhibe el reflejo defensivo, es decir, puede caerse hacia adelante y no pone sus manos, ¿no? Se golpea. Básicamente va a tener movimientos más lentos, va a tener temblor perceptible, disminuye la voz, disminuye el tono de la voz, mejor dicho, tiende a hacer depresión, ¿no? 2.5 bilateral, leve recuperación durante prueba de equilibrio acá. Igualmente encontramos la fase 3, incapacidad moderada bilateral, postura muy alterada, puede haber una ligera flexión, una rotación de codos, marchas festinantes, ¿sí? Arrastrando los pies, ¿no? Incrementa bradicinesia, igualmente acá rigidez muy notoria, está más rígido el paciente, temblor marcando en reposo, incoordinación, acá poco coordina ahí el paciente, alteraciones de disociación, ¿no? Básicamente disartria, va a tener problemas con la parte del habla, signos de demenciales al 6 a 40%, imagínense, signos de demencia, marcada frustración y depresión, también van a ser características propias de esta fase. Bueno, para trabajar en el gabinete terapéutico tenemos que considerar mucho acá diferentes características, ¿no? Como por ejemplo la parte del posicionamiento del paciente, ¿no? Y la reeducación funcional de la marcha.
¿no? Nos ayudará mucho mediante lo que es la parte de reestructurar lo que es las fases de la marcha. Importantísimo acá trabajar bastante la propiocepción, la descarga de peso, ayudarle al paciente a mejorar su funcionabilidad mediante el ejercicio terapéutico, ¿no? Abordaje mediante lo que es la seguridad de estar parado, ayudarle para que mejore el equilibrio. La función principal a nivel de lo que es el Parkinson es darle pues al paciente independencia y mejorar lo que es la parte de reeducación de la marcha. Entonces se requiere que sea amplio esta digamos, intromisión por parte del terapeuta físico, el cual necesita de una manera imperativa, que ese paciente vuelva a reestructurar su equilibrio, ¿no? Cuando tenga equilibrio el paciente, ya nosotros podemos como terapeutas trabajar prácticamente todo. La base es equilibrar al paciente, ¿no? Es decir, que pueda estar sentado pero equilibrado, ¿no? Hay una gran diferencia entre que el paciente esté sentado o esté en sedestación y esté inclinado, esté echado, se está resbalando. Entonces, vemos ahí desde ya que el paciente va a tener dificultad para poder mantener esa posición. Entonces, nuestro objetivo como profesionales es tratar de darle fuerza para estabilizarse. Una vez que queda más estable, sentado, una vez que queda más fuerte, sentimos que la función bilateral de sus piernas está dada como para mantener pues un estatus muscular adecuado, vamos a poder pasar a la siguiente etapa del tratamiento. Es realmente todo un proceso que integra mucho aquel análisis, ayuda a mejorar pues lo que se conoce pues como directamente un tratamiento, digamos, protocolar. Hoy en día ya no se están dando tratamientos protocolares, hay más allá de eso, estamos trabajando directamente sobre lo que es un requerimiento del paciente, que es integrarse a sus actividades de la vida diaria, ¿no? Dar facilidad a su propio sistema que pueda integrar cada una de esas actividades, ¿no? Ahí también abajo vemos cómo puede reorganizarse, ¿no? Acá el señor para poder pararse, para poder estar estable, ¿no? Básicamente. Mejorar lo que es la funcionabilidad le ayuda al paciente, pues, a darle más confianza, ¿no? En cuanto a la discapacidad severa, podemos ver acá algo importante, ¿no? Va a ser complicado para el paciente, pues va a tener déficit de mantener bipedestación, va a tener dificultad en la marcha, se le va a hacer complicado por el hecho mismo de que no controla el equilibrio, la fuerza funcional está bastante deteriorada, ¿no? Debido a que no tiene de repente la facilidad para coordinar adecuadamente en las fases de la marcha, ¿no? Entonces todo ello va a implicar, ¿no? Movimientos muy lentos, con lo que acompaña lo que se conoce como la marcha festinante, ¿no? Igualmente también va a tener temblor notorio en miembros inferiores y miembros superiores, edema en miembros inferiores, sentado permanente, incontinencia también de esfínteres, ¿no? Va a estar, por ejemplo, puede generar uso por presión si es que estamos siempre postrados, voz inteligible, ¿no? Realmente va a tener características que van a deteriorar el estilo de vida, ¿no? De cualquier ser humano. Necesitamos imperativamente, rápidamente poder desarrollar en nosotros la parte investigativa, la parte de mejorar los métodos de abordaje, la parte fundamental de poder integrar lo que vendría a ser hoy en día, pues, todo un equipo multidisciplinario, un equipo en el cual pueda haber la oportunidad de poder compartir las historias clínicas, para ver la mejoría de mi paciente, para ver cómo éste se estructura, y a la par vamos todos para que podamos inducir a la mejoría de ellos. En la fase ya 5 de postración en cama, ¿no? Es una incapacidad total, el paciente ya se encuentra postrado, dependiente total, aquinesia, por ejemplo, es decir, su postura no va a modificarse. Deformaciones posturales también puede haber debido a la atrofia muscular, a la posición que tiene, se encuentra por mucho tiempo. Alzheimer puede haber reacciones demenciales, ¿no? Que puede el paciente de repente exacerbar algún conocimiento intrínseco que tenía y poder manifestarlo, ¿no? Entonces, como les menciono, la parte de lo que es la enfermedad de Parkinson es bastante penosa, pero definitivamente se tiene que abordar y considerar que viene como parte fundamental de un proceso en el cual, pues, naturalmente el ser humano se va deteriorando, ¿no? Aunque definitivamente como plus de la enfermedad, mejorar la situación hospitalaria, mejorar los abordajes, los métodos que se están aplicando, es muy importante y pendiente para nosotros, como profesionales realmente.
Vamos a ver una escala de Webster, justamente acá es otra escala que puede darse cuenta de lo que es la parte de braquikinesia de manos, incluyen también la escritura. Tenemos acá principalmente el grado 1, el grado 0 hasta el grado 3, cada uno sin síntomas, grado 1, ligera disminución de velocidad de supinación por acción, dificultades iniciales en el empleo, útiles para el trabajo, aprovechan botones, escribir. Moderada, disminuye la velocidad de supinación, pronación, uno bilateral, gran dificultad para escribir, aparición de la micrografía. Justamente a este problema se suma, pues, que escribe chiquito, ¿no? El paciente ahí se puede evaluar también estas pruebas. Y el 3 es notable disminución de la velocidad de supino-prono, incapaz de escribir o abotonar ropa, ¿no? Claras dificultades en manejo de utensilios también, ¿no? Va a perder el tacto fino ahí en ese caso, ¿no? En cuanto a lo que es segundo punto rígido, la rigidez, sin síntomas en grado 0, en grado 1, ligera rigidez del cuello, hombros, se observa ligera, y rigidez en uno de los brazos también puede ser, 2, rigidez moderada en el cuello, hombros, la rigidez también va a estar el paciente no recibe medicación, intensa rigidez en el cuello, hombros, la rigidez mantiene a pesar del tratamiento mis medicamentos también, ¿no? Entonces todo ello es importante dentro de esta escala evaluativa, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consultita, alguna duda que tengan, alguna preguntita? Una preguntita. ¿Cómo se da la evaluación fisioterapéutica a este nivel, no? Vamos a ver pues un poquito ahí. Primero tenemos que considerar algo importante. Dentro de la evaluación terapéutica vamos nosotros a conocer la historia clínica del paciente, ¿no? No considerar mucho lo que es la historia clínica, ¿no? Antecedentes de enfermedades recurrentes también, de antecedentes genéticos, cómo se dio, inició, en qué etapa el paciente. Cada vez hay días más, hay pruebas de que la persona con Parkinson puede tener menos años, ¿no? Normalmente al 100% decir que es una enfermedad para adultos mayores sería bastante falso, porque ha habido casos de personas que les ha dado realmente, siendo más jóvenes de lo que se piensa. Puede ser la parte de factores recurrentes como enfermedad, situación social, laboral y familiar también. Lo que se hace es evaluar, ¿no? Dos puntos importantes, ¿no? Evaluación de la neuromotricidad para ver cómo va avanzando la parte funcional, evaluación articular también, medir con goniómetro, evaluación sensibilidad, ahí ayudamos a que pueda mejorar lo que es la parte de receptores a nivel de la piel, a nivel de las vías, en este caso pues corticales, vías espinotalámicas, que permita pues al paciente poder reestructurar nuevamente la sensibilidad en su propio cuerpo, actividades de vida diaria, que es lo que se busca con los pacientes, que puedan integrarse para que ellos desarrollen funcionalmente, estén activos, mejoren la situación. Evaluación de Wagner, justamente la que hemos visto anteriormente, escala de Hoehn y Jarl. Otras evaluaciones también se puede someter para dar realmente a lo importante que es el trabajo y la evaluación previa del parkinsoniano, ¿no? Es demasiado importante, pues nos requiere a nosotros poder conocer muchas evaluaciones, ¿no? Objetivos generales, ¿no? Tenemos acá de la rehabilitación, conseguir una mayor movilidad, fortalezca independencia de ABD, perdón. ¿Qué cosa quiere decir acá? A este momento se refiere a que el paciente, al tener fuerza, ayuda a estar más estable, más independiente, le ayuda para mejorar las actividades de la vida diaria, pues estas requieren ser ejecutadas por el paciente, va a ayudarle definitivamente esta mejoría, pero como les menciono, la parte importante es considerar acá que son objetivos, ¿no? La mayoría de objetivos tienen que lograrse, ¿no? No todos se lograrán, lamentablemente, sin embargo, los objetivos principales tienen que estar a largo periodo, tenemos que darnos cuenta de qué manera vamos a abordar a mi paciente, evaluarlo adecuadamente, ¿no?
prevenir o superar las dificultades motoras de la enfermedad, ayudar a la persona a mantenerse activa en el mayor grado posible, ¿no? Porque a veces hay tipos de convulsiones o temblores que aparecen durante el periodo de estabilidad, de relajación, ¿no? Son teorías que se han visto, pero que definitivamente tienen que ser corroboradas, ¿no? Entonces, la característica importante, objetivos que se van a dar, se van a llevar a cabo. Objetivos específicos de la fisioterapia: mejorar movilidad articular, esto estamos hablando ya netamente de la fisio, técnicas para mejorar las dificultades, iniciar un movimiento, reeducar patrones de movimiento también, por ejemplo en la facilitación neuromuscular podemos hacer eso íntegramente, ¿no? Reeducar patrones de movimiento, presentar o mejorar trofismo muscular mediante nuestras técnicas específicas, mejorar el entorno venoso también, retorno, porque le ayudará pues al paciente a drenar mejor, ayudarle a integrar mejor todo lo que es la funcionalidad, mejorará lo que es la textura de sus estructuras funcionales de la piel, de la sangre, mejora todo lo que implica la parte netamente integral, ¿no? De desarrollar toda esa parte. Entonces, básicamente tenemos en cuenta ello, ¿no? Estos son los objetivos específicos para la fisioterapia, ¿no? Reeducar la postura, mejorar volúmenes respiratorios también, acá se puede trabajar ejercicio respiratorio, podemos trabajar, por ejemplo, ejercicios que nos ayuden a nosotros a poder ejecutar las cadenas musculares, ¿no? Que nos permitan movilizar miembro inferior, miembro superior, hacer diagonales, estructurar nuevamente el movimiento, darle función realmente a lo que requiere nuestro sistema muscular, ¿no? Mantener o mejorar volúmenes respiratorios también es importantísimo, ¿no? Esa expansión a nivel de la tórax o a nivel torácico, ¿no? Controlar mucho mejor acá las funciones vitales para que le ayude pues a oxigenar bien, controlar las funciones vitales de poder integrar lo que es la parte de la marcha, ¿no? Como les había mencionado, el paciente se ve afectado por la famosa marcha festinante, la cual es una marcha que es una alteración total del sistema hacia lo que es el sistema periférico, pues tiene que arrastrar los pies, tiene que caminar lento, entonces genera pues que haya dificultad, pues puede caerse, pues puede ser molestoso para el mismo paciente, ¿no? Básicamente es lo fundamental. Mantener reacciones de enderezamiento, equilibrio y la coordinación. Esto dentro del marco de la facilitación neuromuscular, ¿no? La practicamos, todo lo que practicamos facilitación neuromuscular, sabemos que es importantísimo trabajar a partir de las reacciones de enderezamiento, ¿no? Las reacciones más importantes de enderezamiento que le ayudará al pacientito, pues, a desarrollar la fuerza, ¿no? En sus estructuras para que estén bien estables, ¿no? No se trata en sí no es una tendencia, digamos, de fortalecimiento convencional, sino más bien es una tendencia de fortalecimiento global para que se integre, para que tengan la posibilidad de mejorar en cuanto a resistencia, ¿no? Para eso, básicamente, mantener reacciones de enderezamiento, equilibrio y la coordinación, justamente dice eso. Tenemos acá los procedimientos fisioterapéuticos que se van a ejecutar. Movimientos pasivos, podría ser ahí estiramientos musculares, músculo tendinoso, ¿no? Masoterapia también podemos realizar, masoterapia suave, descontracturante, ejercicios activos asistidos, como la iniciación rítmica, por ejemplo, dentro de la facilitación neuromuscular, diagonales, técnicas de relajación, FNP, condiciones a rigidez, condicionar la rigidez justamente, actividad respiratoria, expansión torácica, respiración diafragmática, mejorar actividades abdominales, sobre todo, actividad abdominal, principalmente porque esto le permitirá, pues, a los accesorios abdominales a mejorar la funcionalidad y estabilidad entre la pelvis y lo que vendría a ser la parrilla costal. Procedimientos fisioterapéuticos, específicamente, ¿no? Vamos a ver ahí lo que se va a considerar mucho acá en los ejercicios terapéuticos libres, va a ser trabajar acá bastante la estabilidad. Como les menciono, para poder abordar tenemos que conocer bien la anatomía, ¿no? Origen e inserción en los músculos, ayudar al movimiento funcional, ¿no? Que el paciente poco a poco vaya captando estabilidad, si es posible en su camita mismo, en la camilla, de repente de la silla de ruedas, de repente parado también, qué sé yo, cualquiera de estas posturas son propias de los pacientes, obviamente dentro de nuestro sistema
organizado, todo ello, tienen que, básicamente trabajar intrínsecamente desde ya. Es el trabajo funcional, es el estímulo, la motivación que se le dé, que será lo fundamental para poder abordar sobre esta patología, ¿no? Eso es lo que buscamos como profesionales, ser más empáticos, ayudar a que mejore esa funcionabilidad dentro de un sistema como el que nosotros tenemos, ¿no? Básicamente son procesos fisioterapéuticos. Vamos a ver entonces cómo se puede trabajar con los pacientes. Definitivamente sí, va a haber una amplia gama de posibilidades, va a haber una posibilidad de poder abordarlo mediante lo que es pelotas, la propiocepción, por ejemplo, ¿no? Podemos trabajar a nivel de lo que es el aspecto propioceptivo integral, ¿no? Con la pelota, ayudar al paciente a que mejore la reeducación, mejore la marcha, ¿no? Esta parte de acá, posicionando drenaje postural, ¿no? Se le puede ayudar también con lo que es la parte de la fuerza, facilitación neuromuscular. Podemos trabajar realmente todo lo que implica mejorar esta situación para el paciente, ¿no? En diferentes posturas que le ayuden, ¿no? Por ejemplo, la postura supino, boca arriba, es muy útil, le ayuda a mejorar la ventilación, ¿no? Quizá de repente se puede colocar una almohadita, algo que más elevadito para poder mejorarla aún, pero es importante acá la parte de la intervención fisioterapeuta, acá guiando al paciente, ayudándole a que pueda colocarse en dicha postura, ¿no? Ayudando con la pelota para que pueda hacer stretch, y la movilización se va a dar paulatinamente. Acá observamos también cómo se trabaja a partir de lo que es cadenas musculares. Podemos intervenir en la parte terapéutica mediante la posición. Colocamos al paciente en posición supino, con cadera flexionada, rodillas flexionadas, ¿no? Trabajamos en posicionamiento de la cabeza para ver cómo puede trabajar el stretching analítico, movilizando a partir de lo que es miembros superiores, y observamos acá, por ejemplo, que se aborda desde un punto de vista integral, ¿no? Tratamos de disociar, de ayudar a mejorar la situación de lo que es el tronco, el eje axial del paciente, ayudando a disociar estructuras funcionales que le permitirán al paciente poder integrarlas. Básicamente, le permitirá realizar actividades que hayan sido, pues, digamos, integradas en su sistema nervioso, como es el rodaje, como es actividad del gateo, como es actividad de la marcha, la actividad respiratoria, funciones reflejas y funciones que se van integrando poco a poco gracias a esta base, ¿no? Entonces, es lo que se busca rehabilitar de una manera directa, es decir, darle esa facilidad de poder reestructurar y reaprender lo que vendría a ser directamente, pues, en este caso, las actividades funcionales, estructurales, que está llevando a cabo el proceso, en este caso, pues, que se da, el proceso que integramos como base fundamental para poder desarrollar, pues, en este caso, las actividades funcionales de la vida diaria, las actividades que están más cercanas a nosotros, todo ello. Acá, por ejemplo, trabajamos bastante la posición, en posición de maratón, por ejemplo, ahí, ¿no? Se encuentra en postura de maratón, el paciente se encuentra de rodillas, está en posición de equilibrio. Ahí, por ejemplo, podemos aplicar cierta fuerza en diagonal a la cresta ilíaca anterosuperior y en la zona lateral del hombro del paciente, ¿no? El de verde, por lo menos, creo que puede ganar mucha más fuerza, es mucho más joven también, tiene mayor estabilidad. El señor de la derecha es bastante avanzada de edad, tiene dificultad para poder pararse, todo, pero sin embargo, la fuerza muscular puede activarse, ¿no? Poco a poco se va activando para integrar nuevamente esa, digamos, esa funcionabilidad que tenía antes. Es necesario por ello evaluar constantemente, ¿no? Ayudarle de repente, como la colega está ayudando a que mantenga en una diagonal su brazo izquierdo, ¿no? Acá lo están posicionando al paciente en 4 puntos, le convendrá al paciente estar estable en 4 puntos, claro, para poder trabajar todo lo que es intrínseco con respecto a la marcha, de gateo, digo, o también podemos inducir a que pueda mejorar la bipedestación, ¿no? Se integra lo que es el movimiento. La parte, por ejemplo, el movimiento de la sedestación se da a partir justamente de la postura de maratón y luego hace una extensión y apoyo directo. Como les iba mencionando, eso es lo importante de trabajar con lo que es un buen abordaje, ¿no? Aditamentos que se pueden utilizar realmente en la colchoneta, podemos utilizar también ahí lo que es, por ejemplo, la parte de lo que es la tarima, los espejos también para que el paciente vaya concientizándose de lo que es su propio esquema corporal. Podemos trabajar ahí bastante la propiocepción, ¿no? Que no es otra cosa que la descarga de peso,
las articulaciones se relacionan mucho con lo que es el esquema corporal que va a manifestar, ¿no? Tenemos un buen esquema corporal, inducimos a un buen tratamiento, una buena descarga de peso, el paciente realmente va a tener bastantes beneficios, ¿no? Por eso necesitamos que esto sea imperativo. Poner énfasis en la buena preparación. Primero, ya un paciente ELA lo que tenemos que hacer es evaluarlo adecuadamente, luego trabajamos con masoterapia para integrar lo sensorial, luego la masoterapia trabajamos por ahí ya las movilizaciones pasivas primero para darle al paciente como una iniciación rítmica, luego de ello podemos trabajar un poquito la parte diagonal, el FNP, diagonales para que le ayude a, digamos, a reestructurar nuevamente la parte de los miembros que está trabajando, ya sea miembro inferior, miembro superior, ¿no? Ya sea, tenemos que poner énfasis en trabajar íntegramente las funciones de movimiento, motoras del paciente. Estas funciones le permitirán, pues, a mi paciente tener mayor independencia, sobre todo, ¿no? Ante todo, la parte de la independencia la va a lograr gracias a una necesidad de reestructurar nuevamente las partes de su propio sistema de movimiento. Por eso requerimos que esto constantemente sea, pues, un estandarte para todos los profesionales de salud, los cuales necesitamos, pues, concientizar de que esta patología se puede mejorar con terapia física, se puede mejorar mediante técnicas específicas, se puede mejorar mediante el esfuerzo que se ponga para poder desarrollar nuevos métodos de abordaje, nuevas formas de evaluar, ¿no? Constantemente. Es prácticamente algo que todos tenemos como deber de poder llevar, pues, a lo máximo, que es la metodología de tratamiento, ¿no? Neurología, ¿no? Es parte de neurología, conocer la parte central de lo que vendría a ser estructuras, pues, anatómicas, funcionales, estructurales, que son las estructuras que básicamente desarrollamos, pues, en esta actividad, ¿no? Es importantísimo manejar ese punto para poder nosotros integrarnos como profesionales de la salud, ayudar mediante nuestros métodos. Como profesionales tenemos metodología, la terapia física presenta el BOVAT, el CABAT, el FNP, Brunstrom, Perfetti, ¿no? Presenta lo que es diferentes métodos en los cuales se aborda, ¿no? De esta manera la parte de las personas con afección de Parkinson, ¿no? Entonces necesitamos ahí poner énfasis en ello, ¿no? Ser empático bastante, ¿no? Conocer de que cada día hay una situación más distinta, ¿no? Los pacientes antiguamente de Parkinson eran adultos mayores, hoy día no es así, ¿no? Hay cada vez más jóvenes, ¿no? Entonces, esto es un punto importante que consideramos dentro del abordaje terapéutico, ¿no? El abordaje fisioterapéutico que es integral para poder desarrollar esta funcionabilidad que vendría a ser, pues, la funcionabilidad del cuerpo en sí, ¿no? Esto es básicamente lo más destacable que se puede tomar en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí de repente? ¿Alguna duda que tengan? Preguntitas, a ver por ahí. Ahorita vuelve la imagen, un rato se ha ido, ahorita va a volver, ha sido tema de internet. ¿A una preguntita, consulta? Preguntitas, por favor. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, básicamente hemos visto un poquito entonces acerca de ello, ¿no? De lo que es la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson. Bueno, básicamente el abordaje fisioterapéutico vamos a integrar. Bueno, como les iba mencionando, entonces, ¿no? Lo que vamos a trabajar específicamente acá, ¿no? Lo que respecta a ejercicios terapéuticos, bueno, hemos visto acá un poquito acerca de las posturas, por ejemplo, en supino. Trabajamos acá lateralizaciones, flexiones de hombro, rotaciones, trabajamos acá stretching analítico, el FNP mismo, ¿no? Son parte de, FNP significa facilitación neuromuscular proprioceptiva, ¿no? Eso es lo que principalmente se requiere para integrar un buen abordaje fisioterapéutico, ¿no? Dentro de ello. Los ejercicios que se pueden hacer son variados, depende mucho de la creatividad del paciente, ¿no? El estadio en el cual se encuentra mi paciente también, definitivamente, ¿no? Va a ayudarle, pues acá, pues, es importantísimo, en realidad, pues, el paciente de una u otra forma también tenga buena, digamos, performance para poder ejecutar algunas actividades, como es la típica, pues, del rolido, la típica de lo que es la parte propositiva. De repente el paciente no está apto para pararse o rodearse. Sin embargo, sí podemos nosotros inducir mediante un tratamiento adecuado, ¿no? Podríamos nosotros inducirlo mediante, pues, las medidas adecuadas que le permitirán, pues, a mi paciente llegar a sus objetivos al que son alcanzables, básicamente, ¿no?
lo que queremos es lograr objetivos alcanzables, ¿no? Queremos lograr objetivos que sean posiblemente cumplidos para el paciente, que no sean falsos objetivos, porque realmente se busca en sí que mi paciente pueda tener bastante éxito en lo que es el abordar a partir de metodología. La metodología no la aplica cualquiera, solo los especialistas la aplicamos, y por ello tenemos que considerar que es un paciente al cual se le da todo, ¿no? Se le da toda la gama de posibilidades que hay dentro del universo terapéutico para trabajar, ¿no? Trabajarle en sí bien en aras de su mejoría, ¿no? Si bien es cierto, hay secuelas que son irreversibles, pero tenemos que luchar por mejorar su calidad de vida, ¿no? Igualmente acá trabajamos el posicionamiento, en posición 4 puntos, sentado sobre talones, a los giros acá las disociaciones, ¿no? Igualmente esta postura el paciente trabaja con las varitas, trabaja posicionando en posición sedente, laterales, trata de flexionar cadera, mejora la propioceptividad, acá trabaja con la pelota, específicamente a partir del movimiento acoplado, el movimiento que tiene a la par con lo que vendría a ser la función motora, ¿no? Mejora en cuanto a su situación, cuando tiene más equilibrio, el paciente va a mejorar definitivamente. Es muy importante esta mejoría a partir justamente de lo que vendría a ser la parte propioceptiva, ¿no? Mejora su esquema corporal, por lo tanto también va a mejorar en gran cantidad lo que vendría a ser su funcionabilidad, ¿no? La estructura de cómo maneja el paciente el movimiento, de qué manera va a ayudarle al paciente a estar bípedo más tiempo. Esa bipedestación es una parte fundamental de la parte terapéutica, ¿no? La bipedestación le va a ayudar mucho al paciente a mejorar, pues, el estadio en cuanto a la independencia. La parte emocional también le va a ayudar mucho al paciente, ¿no? Esta parte de lo que es la bipedestación es muy importantísimo, pues el paciente va a sentirse mucho más útil, mucho más activo, con mucha más entusiasmo de mejorar, de optar por la marcha. Siempre es bueno darle lo mejor al paciente, ¿no? Si tú lo paras, si tú le trabajas la bipedestación, trabajas con mucho énfasis y mucho amor como profesional, lo que es la parte de la independencia con el movimiento de su pierna, su brazo, realmente vas a incentivar al paciente, ¿no? Es necesario variar, ¿no? Por experiencia propia, es necesario, te digo, tratar de darle lo mejor al paciente, pero que esto se logre a partir de un concepto, pues, bien estructurado, de métodos bien aplicados, métodos que permitan, pues, a los pacientes poder integrarse, ¿no? Poder desarrollar esta actividad tan importante que es la actividad independiente, las actividades de la vida diaria sobre todo. Es importantísimo por ello poner énfasis nuevamente en darle pues esa solvencia a mi paciente, de que es necesario que confíe en su terapeuta, que confíe en lo que estamos haciendo, porque lo que estamos aplicando realmente tiene mucho, mucho beneficio. Es realmente una actividad bien realizada, es una actividad que tiene como objetivo plasmar el buen resultado, ¿no? Con mucho esfuerzo, obviamente, de una mejoría para mi pacientito, ¿no? Es lo que se busca en este aspecto, ¿no? Principalmente. Ahí vemos otros ejercicios que se ejecutan, ¿no? Básicamente a partir de la postura, está colocando conitos, está colocando la parte de conos para poder hacer la marcha, la bipedestación con obstáculos, la parte de bipedestación en la cual trabaja el movimiento en diagonal, ¿no? Trabaja a partir del movimiento acoplado hacia lo que es la escalera, ¿no? Trabaja mucho lo que vendría a ser la funcionabilidad, ¿no? Dentro del esquema corporal, ¿no? Trabaja mucho lo que es la parte que le permite a mi paciente estructurar bien la propioceptividad, ¿no? Ese esquema corporal muy anhelado, la propioceptividad total, es lo que se busca, ¿no? Es lo que se quiere lograr, porque esto le permitirá tener no solamente la tendencia a estimular bien los sentidos, sino también a mejorar lo que vendría a ser la parte del equilibrio, ¿no? Que es algo que se busca y se requiere en los pacientes, ¿no? Esto es lo que principalmente se requiere, pues, ¿no? Utilizar digamos, estos beneficios, ¿no? Para poder darle la posibilidad a mi pacientito de poder estructurar un buen tratamiento, ¿no? Un buen tratamiento físico. Ahí es lo que se busca. Acá, luego de ello, también vamos a tener en cuenta
la parte de la sedestación, cómo se va a ejecutar, la pelota, se puede trabajar haciendo botes con la pelota para el paciente, al borde de la camilla del tarima, el paciente va a poder agarrar y pararse, va a poder ejecutar acá lo que es más independencia con miembros superiores, mayor independencia para ejecutar la funcionalidad de la marcha, la caminata, ¿no? Los objetivos principalmente, ejercicios de la mejor función respiratoria, pueden aumentar caja torácica, el volumen respiratorio, disminuir la frecuencia respiratoria, mejorar el habla. Esto de acá, mejorar la capacidad de masticación también, ¿no? Y darle mayor funcionalidad es lo que más requiere mi paciente, básicamente, ¿no? La funcionalidad se va a manifestar acá en la apertura TM, que básicamente es articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca dentro del tratamiento, ¿no? Entonces, ahí se puede trabajar también movilizando un poquito mandíbula, ayudarle a mejorar lo que es la masticación, ¿no? Lo complejo orofacial lo trabajamos acá, colocamos al paciente frente a un espejo, trabajamos lo que es intraoral, ¿no? Nos ponemos guantes, trabajamos funcionalidad integral, ¿no? Esto de acá se trabaja mucho en lo que es la parte neurológica, por ejemplo, porque acá el paciente tiene dificultad para el habla, ¿no? A partir de metodología Bobat se dice que la aplicación de este método es fundamental para mejorar los músculos de la masticación y las cadenas neuromusculares que trabajan sobre este mismo, ¿no? Entonces, por ello buscamos siempre la excelencia, entre integral que sea todo, ¿no? Que sea de una manera integracional y que le ayude a mi paciente, pues, a tener esa solvencia de independencia, ¿no? Se busca que sea, pues, una solvencia en la cual básicamente le ayude a mi paciente, pues, a funciones tan importantes y vitales como, por ejemplo, es el habla, la gesticulación, por ejemplo, ¿no? En la parte de lo que es, también la parte de lo que es la fuerza en los músculos que están en la zona, en las diferentes zonas, en este caso de las cadenas orofaciales, ¿no? Que le ayude, pues, a integrar todo lo que son los aspectos estructurales, que mejorarán su calidad de vida, que mejorarán, pues, la actividad funcional también de la gesticulación, como bien mencionaba, que le ayudará a mejorar, pues, integralmente funciones que para mi paciente son requeridas, ¿no? Constantemente, son funciones que le permitirán a mi paciente, pues, ayudarle también a lo que es la actividad de la deglución, de la masticación, ¿no? Actividades que van a ser básicas para que mi paciente pueda, pues, reestructurarse, para que pueda tener esa facilidad, no solamente de ser más independiente, sino también de ser entendido, ¿no? A veces la frustración más grande para el paciente es no poder ser comprendido de repente, pero a partir justamente de qué, de que hay, pues, el problema grande de expresarse, debido a que tiene daños a nivel de estructuras como el área de Wernicke, de Broca, que son áreas del lenguaje, ¿no? Aprender a darle facilidad al paciente para que él mismo pueda desarrollar, pues, mayor independencia, ¿no? El hablar, el poder desarrollar la terapia orofacial de por sí, ya es una terapia bastante sofisticada para la terapia de hoy en día. Para la terapia es importantísimo, a partir justamente de este concepto que tenemos, ¿no? A partir de lo que es la fisioterapia, trabajar los músculos, trabajar la parte integral, la parte organizada del sistema neuromuscular, nos permitirá como profesionales poder desarrollar, poder dar mucho énfasis a estos aspectos, ¿no? Tan importantes como son la independencia, el poder tener esa facilidad integral de facilitar al paciente, la parte de independencia del habla, la expresión, ¿no? Esto es lo que más busca como profesionales, ¿no? Entonces, igualmente se trabaja a nivel respiratorio, ¿no? Ayudamos al paciente a que pueda mejorar la capacidad ventilatoria, ¿no? A este paciente que pueda mejorar la funcionabilidad, ahí lo que se está buscando. Mucho es la parte funcional realmente, ¿no? Buscamos integrar a ese pacientito, pues, todo lo que es su sistema, ¿no? Le permitirá, pues, a mi paciente poder llegar al punto máximo de lograr independencia, de lograr, pues, ese prospecto, ¿no? Al igual como lo vimos en la parte funcional, ¿no? En la parte funcional vimos mucho que se refiere a lo que es, pues, estructurar nuevamente la parte de lo que es el habla, lo que es la respiración,
Y eso es lo que básicamente se requiere dentro de la fisioterapia neurológica, ¿no? Entonces, todo ello se va a lograr con mucha preparación, pues tenemos que conocer a profundidad lo que es la fisioterapia. De hecho, que para ello también tenemos experiencia y eso nos va a ayudar a especializarnos también, de hecho que sí, porque es tan amplio realmente todos los puntos que hemos visto que se necesitaría metodología, algo que ni la propia universidad nos logra enseñar, sino que tenemos que nosotros prepararnos mediante nuestra capacitación, mediante lo que vendría a ser para nosotros la formación, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho formación en FNP, he hecho formación en facilitación neuromuscular, formación en BOBA. Realmente es importante trabajar y darse cuenta de que es lo mejor que podemos ofrecer a nuestro paciente, nuestra propia preparación. ¿Alguna pregunta hasta ahí para concluir? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Estamos ahí? ¿Hay una preguntita por ahí de repente? De repente por ahí alguien quiere preguntar algo, a una pregunta, una consultita que tengan, preguntitas, dudas, algún comentario que quieran conocer más a profundidad. Hoy día hemos visto enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, parkinsonismo, abordaje terapéutico mediante las técnicas respiratorias, las técnicas de la facilitación neuromuscular, complejo orofacial, hemos visto básicamente las técnicas de reestructuración y en general toda la estadística biométrica y terapéutica necesaria para conocerlo, ¿no? Son temas bastante largos y amplios, definitivamente con la experiencia nos ayudará. Antes que nada, y antes, bueno, desearles a todos, básicamente porque somos terapeutas, porque todos somos colegas, un muy feliz día del terapeuta, ¿no? Ante todo, agradeciéndoles el día de hoy por la ponencia, por la oportunidad, espero verlos el próximo jueves, ¿no? Y bueno, esperando si de repente hay una consulta, algo que deseen hacer, lo hacen por acá por el chat. Por mi parte, hoy día hemos concluido, y les agradezco mucho, y voy a reiterar las felicitaciones a todos por el Día del Terapeuta, ¿no? Espero que la pasen bonito y que la profesión realmente poco a poco, con lo poco que podemos ofrecer en sí, a lo que es el bienestar de nuestro pacientito, lo ofrezcamos de todo corazón realmente, de todo corazón. Esto es una carrera hermosísima, es la más bonita del mundo realmente. Yo siempre he dicho que mi carrera es lo más bello que hay, ¿no? Y creo que todos debemos embellecerla más con nuestra preparación, con nuestro día a día, y sobre todo concientizarnos de que es una carrera humana, en la cual tenemos que entregarnos al 100%, pues con lo que aprendamos hoy, mañana y siempre, será beneficioso solamente para el paciente, para dar lo mejor a ese ser humano al cual nos debemos todos como profesionales, ¿no? Bendiciones a todos y muchas gracias por el día de hoy. Gran bendiciones. Gracias.